Algunos están pues no sé si de puente o de prolongación de vacaciones, pero están fuera. Pero qué privilegio es estar aquí en esta tarde y abrir la palabra de Dios. Traigo un tema que tiene que ver con verdades fundamentales en la vida cristiana, una rama de la teología que se llama apologética. Estudia las bases fundamentales del cristianismo y que son tan necesarias y tan indispensables no descuidarla. Una iglesia, un creyente es tan fuerte como su doctrina se establezca en su corazón. Y este mensaje es un mensaje doctrinal y le he titulado La justificación o la salvación, ¿por cuál medio? Y tal vez usted diga: pastor, eso es bien trillado, es algo que yo ya conozco, pero yo quisiera que usted y yo pudiéramos reflexionar sobre este tema. Cuando nosotros hablamos acerca del tema de la salvación, tenemos que preguntarnos: ¿de qué ha sido usted salvo? Y por el caminar que tenemos y el peregrinar con Dios, tenemos que saber que es tan importante estos temas básicos, fundamentales, que hablan acerca de la salvación, para que nosotros tengamos un corazón abierto para ser enseñados. Diga conmigo: yo estoy dispuesto a ser enseñado. Yo amo la doctrina fundamental, la doctrina básica. Estamos cumpliendo en este 2017 una fecha muy importante. En 1517, ¿qué cree que pasó allá en Europa? Hubo algo sin precedente. Fue conocido como la Reforma. Fue conocido como un movimiento pues muy fuerte que trastornó para siempre la vida de fe de Europa y pasó a Norteamérica y declinó hacia Latinoamérica. Declinó, bajó a todo, hasta el sureste, hasta el sur de nuestro continente. La salvación es tan importante, y ahí usted tiene enfrente de sus ojos tres preguntas. La primera de ellas dice: justificación o salvación, ¿por cuál medio? ¿Por medio de la fe? ¿Por la fe y cumplir los mandamientos? ¿Por la fe y hacer buenas obras? Y yo le preguntaría, ¿cuál sería su respuesta? ¿Su respuesta sería por la fe solamente? ¿Su respuesta sería por la fe y por cumplir los mandamientos es que usted alcanzará salvación y vida eterna? Y yo quisiera tener la radiografía o una resonancia magnética de sus respuestas o de su corazón, pero me es imposible. O tal vez usted respondería: por la fe y hacer buenas obras. Quiero decirle que esta palabra justificación, como introducción, no es otra cosa más que la transformación de hombres injustos a lograr hombres y mujeres con un corazón recto, con un corazón dispuesto, alineados a la palabra de Dios. Quiero decirle que para un cristiano la justificación o la salvación no es otra cosa más que el acto donde Dios perdona los pecados, la maldad del creyente y le aplica la justicia de Cristo. ¿Le aplica la justicia de quién? Otra vez se lo repito. La justificación, que está muy conectado con la salvación, hay una pequeña diferencia, pero lo tomamos como algo muy similar. La justificación es el acto donde Dios puede perdonar al creyente, al impío, de toda su maldad, perdonarle sus pecados y poder aplicarle la justicia de Cristo. ¿Por qué medio puede hacer Dios esto? ¿Solo por la fe? ¿Por la fe y cumplir los mandamientos?
por la fe y que usted logre hacer obras para alcanzar la salvación? Quiero decirle que la palabra de Dios en varios lugares afirma categóricamente que la justificación solo viene a través de la fe, únicamente por la fe y sin ninguna añadidura más. Quiero que usted me acompañe al libro de los Romanos, un libro altamente doctrinal, porque ahí se encuentra la esencia del cristianismo, se encuentra todo lo que usted y yo necesitamos para la vida cristiana. Capítulo 5 del libro de los Romanos dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando una respuesta categórica, exclusiva, sin mayor añadidura. A través de la fe somos justificados. Y usted y yo, siendo justificados, vamos a recuperar algo que habíamos perdido. Diga conmigo: la paz. No hay incrédulo que no haya perdido, ¿qué cosa? La paz. Dice ahí la Escritura que es exclusivamente por fe el que usted y yo vamos a alcanzar salvación, vida eterna, sin obras, sin el esfuerzo humano de vivir en un sentido queriendo ganar la salvación o la justificación a través de los mandamientos. Y aquí tal vez usted diga, ¿será malo o no? Usted después va a obedecer cuando haya entendido el plan de redención de Jesús. Va a obedecer de manera espontánea, va a obedecer de manera natural. No ahora usted querrá obedecer para alcanzar salvación. Es al revés. Es una vez que usted, por fe en la obra realizada en la cruz del Calvario, que recibe la justificación. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿justificación o salvación por cualquier medio? La respuesta es exclusivamente a través de la fe. Lo encontramos desde el Antiguo Testamento en Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 nos dice: y el justo vivirá ¿por qué cosa? Por la fe. Romanos 1:17 dice lo mismo: el justo vivirá por la fe. Gálatas 3:11, el justo vivirá por la fe. Hebreos 10:38, el justo vivirá por la fe. Antiguo y Nuevo Testamento empatados, emparentados con la misma doctrina. Por eso la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis tiene algo que se llama unidad en el mensaje. Es tan importante que nosotros aprendamos a tener mensajes que no solamente traigan alimento, sino puedan traer un fundamento a su vida, Lo que un día comenzó allá en 1517 con una simple protesta de parte de Martín Lutero contra una serie de prácticas religiosas en la iglesia de Roma en su tiempo, culminó siendo un movimiento avallazador, siendo un movimiento transformador de toda la sociedad. Fue llamado el movimiento de reforma, Hace 500 años usted y yo no existíamos, ¿verdad? Pero usted puede creer que antecesores suyos ya existían. Seguramente que sí. Si no, no estaríamos tal vez aquí. Y sin duda, tal vez en algunos de ellos hayan recibido la semilla. Mire, a través de las cientos de generaciones no nos damos cuenta a veces ni de dónde venimos. Pero esta doctrina de reforma, que es básica y es fundamental, ha tocado cada generación. Cada generación sobre la faz de la tierra ha recibido doctrina de salvación por fe, exclusivamente por la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Y este hombre, Martín Lutero, encuentra, ponga mi atención porque no quiero que se pierda en el camino, encuentra verdades que ya brillaban aquí dentro de las Escrituras,
verdades que ya establecían el rumbo trazado por Dios para su iglesia, que deberían de ser no solo abrazadas, sino enseñadas y practicadas por el pueblo de Dios. Y aun cuando él establece las 95 tesis y las clava en aquel templo de Wittenberg en Inglaterra, de ahí se derivaron básicamente las 5 solas. Y ahorita va a entender qué significa eso de las 5 solas que establece Lutero. Había empezado la queja de Lutero en relación a la justificación, porque él fue testigo de algo que pareciera ilógico, pero que se practicó. Esto era la venta de las indulgencias. En otras palabras, había llegado a la verdadera vergüenza, perdóneme, porque incluso en algunos monjes y en algunos ayudantes de la iglesia de Roma, a la gente le decían, cuando cae el dinero por su indulgencia y hace ruido, había una frase entre ellos, que su salvación estaba siendo comprada y llevada al cielo. A ese punto había llegado, y este monje Lutero, que amaba fervientemente la iglesia de Roma, porque es una verdad, él nunca pensó en otra iglesia, nunca. Dios, a través del Espíritu Santo, trajo un abrir como se abrió el Mar Rojo para que pudiera transitar algo que establecería verdades y fundamentos que deberían de ser abrazados, porque son verdades que ahí estaban. Y encuentra Lutero ahí básicamente las famosas 5 solas. La primera de ellas es sola fide, o solo por fe. Y aquí quiero que me acompañe a Efesios 2, capítulo 2, del 8 al 9. Pareciera que la gran controversia no necesitaba más que este único texto para acallar cualquier duda que pudiese existir. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice un texto que tal vez de memoria a usted ya lo pueda replicar. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y usted tiene que subrayar eso. ¿Por medio de qué cosa? De la fe. Y esto no es de los hombres. Esto no es naturaleza humana, ni esfuerzo, ni idea, ni iniciativa humana, ni disposición humana. Dice, esto no es de vosotros, pues es un regalo ¿de quién? De Dios. Es un don, es una entrega, es un otorgamiento de parte de Dios. Y como se practicaba esto de querer ganar el favor de Dios, el apóstol Pablo deja escrito, no por obras porque era lo que necesitaba ser tocado, no por obras para que nadie se gloríe. Así lo dice claramente. Esa fue la primera sola fide, solo por fe, dice Lutero. Nunca más se requerirá un esfuerzo humano. Nunca más se requerirá que el hombre para ganar el cielo tenga que esforzarse. Ya hubo alguien que se esforzó por él. Ya hubo alguien que dobló su voluntad para decidir ir a una cruz, morir por el pecador y otorgarle oportunidad de salvación y de vida eterna. Esto tendría que ser establecido así. La segunda sola que establece Lutero es sola gratia, solo por gracia. Lo acabamos de leer en el texto anterior. Solo por gracia, es decir, solo por la fe que el creyente o la persona que está en deseo de buscar a Dios con su fe
toca el corazón de Dios y Dios en su respuesta le da el favor, le da la ayuda, le da la asistencia de ser salvo y de alcanzar la vida eterna. Pareciera muy sencillo, pareciera sin mucho peso, pareciera pues que no tiene gran esfuerzo el hombre, pero aquí se estaba trazando un rumbo para que la iglesia pudiera establecer bases sólidas. Esto significa que la salvación es un don de Dios y por lo tanto es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, solo gratia o solo por gracia, por los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, durante su muerte y durante su resurrección. La tercera sola que establece la doctrina de la reforma, que necesita ser enseñada, que necesita ser recordada. Yo podría decir que generaciones nuevas nunca han escuchado, a lo mejor usted no es tan nuevo y nunca ha escuchado las 5 solas que Lutero desempolva de la palabra y las manifiesta para trazar un rumbo de la iglesia sana y saludable. La tercera sola que establece es que el fundamento de la vida del creyente y de la iglesia tiene que ser solamente la Biblia y la palabra de Dios y no más. No es la Biblia y otros libros, no es la Biblia y otras tradiciones, no es la Biblia y deseos de otras personas. Será solamente la palabra de Dios. Por eso ahí en 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para perfeccionar al hombre, para establecerlo en enseñanza y en todo lo que el hombre requiera. De tal manera que esta es la tercera sola que establece Lutero y desempolva de la palabra de Dios. La cuarta sola que establece es que no hay más ayudantes, no hay más personas que puedan darle salvación y vida eterna. Él dice solamente en Cristo, no hay más, solamente en Cristo. Vayamos a Hechos capítulo 4 verso 12, por favor. Acompáñeme ahí en su Biblia. Hechos 4, verso 12. Dice la Escritura claramente: en ningún otro hay salvación. Enseguida dice: porque no hay otro nombre bajo esta bóveda celestial, por todas las edades pasadas, presentes y futuras, porque no hay otro nombre bajo el cielo entregado, otorgado a los hombres, en que podamos ser salvos y justificados. Lutero de una vez asesta con estas verdades una estructura para que vaya tomando cuerpo y dirección la manera de creer y la manera de caminar en la vida cristiana, y establece solamente Cristo, solamente. La quinta sola es soli Deo gloria, y esto significa el propósito de la vida del hombre solo para la gloria ¿de quién? De Dios. El creyente aprenderá a conocer su Dios, a vivir para ese Dios, dándole toda gloria, todo reconocimiento, de tal manera que este será el fin del hombre: conocer a su Dios a través de la palabra, conocerlo y amarlo, pero vivir para darle honor y gloria con su estilo de vida, con encontrar un propósito en el plan de Dios para vivir para Él. Y deja establecidas estas verdades. Estas 5 frases representan el corazón de la teología reformada.
y deben de representar el corazón de la vida de la iglesia, deben de representar el corazón de la vida del creyente. Así que la fortaleza de un creyente, la fortaleza de una iglesia, tienen que ser las verdades que lo establecen y los mantienen en salud. Así que durante el periodo de la Reforma, este inicio que tiene Lutero, pues juzgaban los teólogos en el tiempo de Lutero y decían: ¿cómo es posible? ¿En dónde quedará la obra de Cristo si a las personas se les vende una indulgencia? Entonces, ¿para qué? ¿Y dónde queda la obra de ese Cristo vivo para que la necesitarán? Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿la suficiencia del hombre no será algo que está de moda y se ha levantado por encima completamente de Dios en muchos casos? ¿Tendrá cierta invasión a la iglesia misma la suficiencia del hombre? ¿Y podrá usted estar pisando dos terrenos donde sí cree en Dios y cree completamente en la obra redentora de Cristo, pero usted se reserva a sus propias suficiencias algunas cosas? Puede ser una situación que muchas ocasiones nosotros no tomamos en cuenta. Cuando Jesús en el huerto del Getsemaní le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Primero le dice: tú eres poderoso. Luego le dice, como diciendo: tú puedes hacer que esta copa pase. Luego le coloca el deseo de su corazón diciéndole: yo no quisiera pasar por ahí. Pero en tercer lugar le dice: que sea hecho como tú quieras. Doblega su voluntad. Nosotros tenemos que aprender a doblegar nuestra voluntad delante del Señor y decirle: Señor, va a haber muchas cosas que no me van a agradar, pero yo te quiero entregar el derecho que a veces yo quisiera tener de que las cosas sucedieran y el curso de mi vida pudiera ser de esta o de esta manera, o de la vida de tus hijos o de la vida de tu cónyuge. Cuando tú aprendes a ceder derechos, te vas a estar colocando muy cerca de la gracia y del favor de Dios. Cuando Lutero dice: solo por gracia, tienes que entender que hay una gracia que usted y yo podemos resistir, que usted y yo podemos estar reteniendo por nuestra manera de pensar, queriendo ayudarle a Dios. ¿Se ha encontrado creyentes queriéndole ayudar al Señor? Esposas que dicen: este libro cristiano bueno se lo voy a poner a un lado de su almohada para que lo lea, ¿verdad? Y pretendemos que de esa manera vamos a operar un cambio. Quiero decirle que Lutero fue un hombre que nosotros debemos de reconocer, pero tenemos que reconocer por encima de él que no es lo que Lutero dice, sino lo que la palabra de Dios establece. Ningún hombre puede estar por encima de la palabra de Dios. Así que Roma, no podemos hablar solo lo malo de Roma. Yo quiero decirle que Roma insistía en que la salvación tenía que ver con la fe, pero además era necesario agregarle un poquito más, y en la medida de las agregaciones y más agregaciones se perdió el rumbo bíblico, de tal manera que para la iglesia de Roma la autoridad principal es las escrituras y las tradiciones de la iglesia. Y ahí es donde empezamos a pisar un terreno no bíblico. Cómo una tradición se puede igualar a la estatura del consejo de la palabra de Dios. Cosas tan fuertes, ¿no? Como la escritura dice que el obispo sea marido de una sola mujer. Es decir, el líder de la iglesia esté casado, ¿verdad? No nos vamos a meter en eso, nos vamos a meter en aquellas cosas que nos puedan guiar a la doctrina fundamental. La Biblia Nueva Jerusalén usada en Roma, en Efesios 2, se lo voy a leer porque esta es la Biblia católica, la que le voy a leer. Efesios 2:9, que es lo que usted y yo leímos al principio. Dice así la Biblia Nueva Jerusalén en el verso 8:
Dice, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Así dice la Biblia Jerusalén. Esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. El sustento y el fundamento es enteramente lo mismo. Verso 9, mire lo que dice la Biblia de Jerusalén. Dice, tampoco viene de las obras, hablando de la salvación, sino que es un don de Dios. Y ahora vamos a ir al texto y a la porción principal que sostiene este mensaje, y quiero pedirle que me acompañe. Ahí en Romanos, en el capítulo 3, vamos a estar leyendo del verso 20 al 31. Acompáñeme cada uno de nosotros, por favor, cada uno de los que estamos aquí. Vamos a Romanos 3 y vamos a leer. Estamos atendiendo la doctrina de la salvación y de la justificación. Dice de esta manera en el verso 21, bueno, desde el 20. Dice la palabra de Dios, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21, pero ahora, y llama la atención ese pero, ahorita lo vamos a explicar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No es cualquier fe. La justificación viene a través de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por esfuerzo. Esto es gratuito, la salvación es gratis. A usted no le costó nada, pero a Jesús le costó todo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso, ¿quién lo colocó? Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué cosa? Para manifestar la justicia. Cosa fundamental de Jesús, traer y manifestar la justicia con los injustos. ¿Quiénes éramos los injustos? Cada uno de nosotros. Primer cosa importantísima, la justificación que Jesús trae es a través de la muerte de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y luego dice, con la mira hacia el futuro, de manifestar en este tiempo otra vez su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Luego el verso 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia de quien pueda hacer buenas obras para decir yo me esfuerzo, yo lo logro por mí mismo, yo puedo alcanzar justicia, yo puedo alcanzar perfección? Pastor, ¿qué no se trata el cristianismo de portarse bien y así llegar al cielo? He escuchado creyentes con esa manera de pensar. La palabra de Dios es sumamente clara. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda totalmente exterminada todo esfuerzo de hombre, todo esfuerzo de usted y del ser humano. Dice entonces, ¿por cuál ley vas a alcanzar la justicia? ¿Por la ley de las obras y de tu propio esfuerzo? Les está diciendo allá a los romanos. Dice, no, sino por la ley de la fe. Y luego dice su conclusión, muy poderosa. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Por qué cosa? Por la fe sin las obras, ningún tipo de obra de la ley o obra de la propia carne.
Verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Porque ellos pensaban que era solamente para ellos, ¿verdad? Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y luego en el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe, en otras palabras, a todos, sean circuncidados o no circuncidados. Y luego el 31 termina con una gran pregunta. Luego, por la fe, invalidaremos la palabra de Dios o la ley que nos da estatutos y normas. En ninguna manera, sino que confirmamos la palabra de Dios. La primera cosa que quiero que veamos aquí es que la ley tenía una limitación. Diga conmigo, tenía una limitación. Tenía una grave limitación de poder justificar al hombre. Esto tendría que ser la obra de Dios alcanzando el corazón del hombre. No podía ser de otra manera. Era imposible que fuese de otra manera. No podía ser alcanzada el cambio. Así que Dios da la ley, pero la ley, dice la Escritura, que es santa y perfecta. La ley no era mala. La ley es para que usted y yo conozcamos lo malo, el pecado, y podamos depender de Dios, podamos depender de Él. Quiero decirle que allá en el huerto del Edén se perdió el autogobierno. En otras palabras, cuando Dios creó a Adán y a Eva, su plan no fue colocar policías para que cuidaran el huerto, para que vigilaran a las personas, porque cada persona creada a la imagen de Dios tenía algo que se llamaba autogobierno, vivía en santidad, vivía en rectitud completamente. Eso se pierde a raíz del pecado de Adán y Eva, y toda ese pecado original, Pablo le da un nombre especial. Pablo le llama concupiscencia. Es decir, una inclinación de su alma más hacia lo malo que hacia lo bueno. Y entonces el hombre se encuentra invalidado porque de pronto quiere hacer lo bueno y hace lo malo. Le gana, ¿qué cosa? Su naturaleza pecaminosa. Entonces el hombre no podía por su propio esfuerzo alcanzar a limpiarse y a deshacerse de ese lastre llamado concupiscencia, de esa inclinación a lo malo. Se pensó que podía por las obras alcanzarla, la perfección. Se hicieron monasterios donde la gente pasara en silencio, apartado de todo lo malo, que no se contaminara. Pero se dio cuenta que el mal lo traía ¿dónde? Adentro. Lutero luchó mucho con esto. Dicen algunos teólogos que pasaba días y horas confesando su pecado, su maldad. Y luego ya cuando iba de salida se regresaba y le decía, me faltó esto, esto y esto. Nunca terminaba. ¿Por qué? Porque el hombre por sus propios méritos nunca puede alcanzar la limpieza de su alma ni la perfección. Requiere de un Salvador. En Gálatas 2:16, aquí encontramos 3 veces una aseveración poderosa en relación a la justificación. Acompáñeme por favor ahí a Gálatas Gálatas capítulo 2, verso 16. Mire lo que dice la Escritura en relación a si usted puede ser tan bueno que alcance la salvación. Se puede esforzar como cristiano para ya no depender de Dios, en ninguna manera. Gálatas 2:16 dice la Escritura, bueno, desde el 14, refiriéndose a Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Estaba aboliendo que eso pudiera traer justificación. Y luego dice, para crear en sí mismo de los dos pueblos, de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Y verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí, en este verso 16, dice claramente: mediante la cruz reconciliar a ambos pueblos en uno solo, matando en ella las enemistades. Entendemos que vino a hacer una enorme diferencia, vino a cambiar. En el verso 8 del capítulo 2 hace una alusión clara sobre la gracia. El hombre no está habilitado y capacitado para alcanzar por la ley la justificación. Pero veamos Romanos 8:3, que es el tema que habla sobre la limitante de la ley. Romanos 8:3, por favor, ahí más adelante. A ver. Dice la Escritura de esta manera. Dice: pero lo que era ¿qué? Imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. En otras palabras, el problema no era la ley, sino la carne y la concupiscencia que tenía el ser humano. Yo le pregunto, ¿usted todavía es débil en la carne? ¿Sí o no? Bueno, entonces su esfuerzo, su legalismo será inoperante para darle rectitud, para darle y lograr por su propio esfuerzo un lugar adecuado delante de Dios. Aquí está estableciendo claramente. Dice claramente: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Cuántos hombres en la Biblia se dieron cuenta que su debilidad estaba dentro de ellos? Y luego dice más adelante: Dios enviando a su Hijo para resolver este asunto, para resolver este problema de la debilidad de la carne del ser humano, dice enviando a su Hijo en semejanza de carne, porque el problema estaba ahí. Dice en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado que doblega la carne, condenó al pecado en la carne. Pareciera un juego de palabras, pero está hablando que la obra redentora de Jesús en la cruz vino a abolir la fuerza de control de pecado en tu naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos me están siguiendo? Vino a abolir y a quitarle fuerza a tu tendencia malvada. Me va a decir: pastor, yo no soy ningún malvado. Bueno, la Escritura dice que usted tiene concupiscencia y que Pablo decía: pues me domina más el mal que el bien, y miserable de mí. Entonces Jesús viene a quitarle fuerza a la inclinación del pecado y de la maldad a través de su muerte. Esto se llama justificación. Justificación, redención, viene a operar en su vida y en la mía. Entonces, ¿había o no había limitación en la carne? Diga conmigo: sí. La carne estaba la ley, porque la carne no podía someterse a la ley ni cumplirla al 100%. ¿Quién ha amado a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón desde que abrió los ojos esta mañana? Que usted puede decir: con todo, con esos tres todos. Sí, con esos tres todos. Nadie, porque no podemos. Por eso dependemos de Él. Entonces hubo un cambio y hubo una intervención divina, y esto viene en el verso 21 del capítulo 3 de Romanos. Dice ahí en Romanos: pero ahora me gusta detenerme en los peros. Está diciendo: pero ahora, ¿desde cuándo? Desde que Cristo se manifestó, fue a la cruz, murió y resucitó. Pero ahora, cuando el Cordero de Dios vino a la tierra, vino y se manifestó, pero ahora hay una nueva oportunidad. Pero ahora hay una nueva opción que no había antes. Ahora
ahora en este tiempo la justicia de Dios se ha manifestado a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ahora aparte de la ley hay algo más eficaz, que se ha manifestado la justicia del Dios Todopoderoso. Anduvo buscando maneras de manifestarse, pero no encontró otra. Diga conmigo, no encontró otra. Tuvo que enviar lo más valioso, lo que sí podía redimir. Diga conmigo, redimir. Redimir es comprar algo que ya es suyo. ¿Cuántos de aquí alguna vez? Bueno, mejor no les digo cuántos. Quiero decirle que algunos de ustedes es posible que hayan ido a empeñar cosas al Monte de Piedad. El mejor ejemplo de redención es que algo que era tuyo se perdió. Era tuyo en un principio, pero ahora está en Monte de Piedad. Y ahora tienes que pagar un precio para que eso vuelva a ser tuyo. Enteramente la obra de Jesús así se manifiesta. Él te creó un día, era su posesión. Pero Él dijo, yo no voy a detenerme en volverte a comprar. No hay mejor ejemplo que un empeño para el concepto de la redención. Usted y yo le pertenecíamos, pero Él nos volvió a comprar. ¿No le parece eso algo grandioso? ¿No le parece eso algo fabuloso, fuera de serie? Yo he conocido personas que me han testificado. Un día perdieron los faros de su auto y los tenían bien marcados. Al siguiente día fueron a un domicilio aquí en una calle en la ciudad y los tuvieron que volver a comprar. Y eran los de él. Imagínense. Lo mismo sucedió con Cristo. Él te volvió ¿a qué? A comprar. ¿Genera algún movimiento esto en tu corazón y en tu espíritu y en tu alma? Que ya le pertenecías, pero Él te volvió a comprar. ¿Será digno de que le ames? ¿Será digno de que le sirvas? ¿Será digno de que camines con Él? ¿Será digno de que tu vida sea rendida a Él plenamente? Claro que sí, claro que sí. En Romanos 3:22, ahí adelantito dice, la justicia de Dios por medio de la fe. Y más adelante dice que no hay acepción. Dice en el verso 24, siendo justificados gratuitamente. Estabas atrapado en el Monte de Piedad, no había, o estabas en una prisión, no había quien pagar el rescate. Jesús viene y te libera. Dice justificados gratuitamente por medio de la gracia, mediante la redención, la compra. Él te compró y la redención que es en Cristo Jesús. Ahí Él colocó algo muy especial, que fuiste gratuitamente justificado. Eres declarado inocente sin serlo. Te lo vuelvo a repetir. Tú y yo, por la obra redentora de Cristo, por haber creído, tú fuiste declarado inocente sin serlo. En algunas prisiones de algunos países, no voy a decir cuáles, sucede lo contrario. Eres aprisionado y declarado culpable sin serlo. Aquí, en la obra redentora de Cristo, tú eres declarado justo, libre de culpa, sin haberlo sido. ¿No te da gusto eso? ¿Quién puede lograr eso? Solo la obra redentora de Jesús. Solo la obra redentora de Jesús. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser entrenados para que cuando alguien pregunte sobre la fe que vive en nosotros, podamos presentarla adecuadamente. Si usted y yo no somos instruidos y enseñados en estos conceptos, nunca podremos dar razón de la fe que hay en nosotros. ¿Qué le hace a usted ser salvo? ¿Salvo de qué? Eres declarado inocente sin serlo. A ti no te costó nada la redención, la salvación, pero a Jesús le costó todo. Todo es completamente
todo. Verso 27, ahí está apelando y golpeando al hombre, diciendo: ¿dónde pues está tu jactancia? ¿Dónde está la autosuficiencia? ¿Dónde el hombre se siente constructor de su propio camino? ¿Dónde el hombre se siente que no necesita del Señor, que no necesita de la ayuda de nadie? Está diciendo claramente. Y finalmente en el verso 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre no puede lograr delante de un Dios puro y santo por su propio esfuerzo, no puede lograr alcanzar ningún lugar por sí mismo. Necesita depender ¿de quién? De la obra redentora de Jesús, aplicar su fe, su confianza en Él para ser cambiado y transformado y recibir un corazón nuevo, un corazón nuevo. Tenemos que entender esto. Aquí Jesús está hablando que Él, como el hermano mayor, vino a entregar su vida y a reconciliarnos con el Padre. Y ahí hay impreso otro principio. ¿Tienes problemas relacionales? El mayor debe ser ejemplo de dar el paso e ir a reconciliar a los menores con el Padre, verticalmente en la cruz, pero también horizontalmente. ¿Tienes cosas irresueltas todavía? ¿Sabes? Jesús ya lo resolvió para ti. Lo que te era imposible alcanzar, vivir una vida recta, tener una naturaleza cambiada, un corazón nuevo, solamente vino a través de la justificación que tú y yo no podíamos alcanzar. Ser tratado no como injusto, sino ser tratado como recto y justo. Y te repito esto que te mencioné hace un momento. Tú y yo fuimos declarados inocentes, siendo ¿qué? ¿Cuántos culpables hay aquí? Que eran culpables. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Mire, como 3 o 4 o 5. Si usted no cree que es una persona justa, no ha entendido la doctrina de la justificación. Usted me dirá: pastor, pero es que a veces hago cosas injustas. Es como si yo le preguntase: ¿cuántos santos hay aquí? Va a decir: no vinieron, se fueron de puente, se fueron a santificar. Pues no. La palabra habla posicionalmente. Dios te ve a ti justo, Dios te ve santo, porque te observa a través del cristal, te observa a través del vitral que es Jesús para observar tu vida. Entonces hay una justificación, tú eres justo posicionalmente, pero hay otra justificación que es condicionalmente. Tu realidad es posible que esté en otro punto, y eso es el proceso de santificación que el Señor quiere hacer en tu vida y en la mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Has recibido algo esta tarde? Usted y yo necesitamos recibir palabra que afirme las bases fundamentales. Si yo le pregunto sobre esas 5 solas, ¿usted me las podría repetir? ¿Cuáles son esas 5 solas? Solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo ¿qué? Solo Cristo, y solo para la gloria de Dios, no para la vanidad humana. ¿Para la gloria de quién? Del Señor. Que el Señor nos dé oídos tan claros, tan entendibles, que usted me diga: pastor, yo quiero más mensajes así. Que usted me diga: yo quiero más fundamento de la palabra, de aquellas cosas que van a hacer que mi vida se apuntale de tal manera que ninguna corriente ni ningún pensamiento me puedan tirar en lo que conozco de la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan un amén al Señor? Póngase de pie, y si le quiere dar un aplauso al Señor también.